Veamos cómo crear listas e hipervínculos para conectar nuestras páginas HTML. Voy acá en mi escritorio a crear una carpeta que se llame listas y voy a abrir mi editor de código Visual Studio Code y desde la barra del Explorer o acá en File voy a apretar Open Folder o abrir carpeta dependiendo del idioma en el que lo tengan, y voy a seleccionar justamente en el escritorio la carpeta para el proyecto. Bien, acá voy a crear un archivo de HTML, ¿no? Y con el atajo del signo de exclamación o HTML 2.5 voy a crear la plantilla para mi página, ¿no? Voy a cerrar este Explorer acá al costado. Y adentro del body, bueno, podría cambiar el título, listas e hipervínculos. Acá dentro del body voy a estar creando las listas. En HTML existen tres tipos de listas: las listas ordenadas, desordenadas y de definiciones. La etiqueta para crear una lista ordenada es OL. Si yo escribo eso y le doy al tabulador o al enter, ya la extensión emet me va a crear la etiqueta y me va a poner el cursor adentro de la etiqueta. Y si yo le doy enter, acá adentro puedo empezar a poner ítems de esa lista, ¿no?, que quiero crear ordenada. Según la especificación de HTML, adentro de las etiquetas OL solamente pueden ir las etiquetas LI, ¿no? Nosotros no podemos poner acá una etiqueta P, una etiqueta H1, ¿no? Adentro de OL van las etiquetas LI. LI viene de list item, ¿no?, de un elemento de la lista. Y es acá dentro de la etiqueta LI donde nosotros sí vamos a poner el contenido de ese ítem. Vamos a hacer una lista sobre las tecnologías, los estándares web. Entonces en este LI voy a poner HTML. Voy a crear otro ítem LI con CSS. Otro ítem abajo LI JavaScript, que esos son los que vamos a aprender nosotros. Y ya que estamos, vamos a agregar WebAssembly y vamos a guardar Control S, y ahí tenemos la estructura de una lista, ¿no?, de una lista organizada. OL para definir la lista y cada elemento de la lista con LI, ¿no?, y el texto adentro. Podemos hacerlo así, pero si queremos poner un párrafo adentro o un título incluso, podríamos hacerlo. Adentro de LI podemos poner el contenido que nosotros queramos, pero por ahora lo voy a dejar solamente en un texto. Voy a guardar esto y voy a abrirlo en mi navegador. Voy a abrir la carpeta. Acá lo tengo en Firefox. Y fíjense cómo se renderiza acá la lista, ¿no? Es ordenada porque el navegador lo que hace es listar los ítems y enumerarlos, ¿no? 1, 2, 3. Esto lo hace automáticamente si nosotros en nuestro editor de código añadimos otro elemento, ¿no? Ahí añadí el mismo WebAssembly y recargamos en nuestro navegador. Fíjense cómo se añade y le pone el número. Por eso se llaman ordenadas, porque los va enumerando. Y si le damos a inspeccionar, vemos en el DevTools, ¿no?, que ahí está el OL con cada uno de los LI. Y esto de marker es justamente eso que le añade para enumerarlos, ¿no? Estos son las listas ordenadas. Si queremos hacer una lista desordenada, es literalmente lo mismo. Voy a eliminar este ítem, pero en vez de OL es UL. Y al igual que OL, este elemento solamente puede tener adentro elementos LI, ¿no?, elementos de ítems de la lista. Y acá voy a crear una lista de editores de código, por ejemplo, Visual Studio Code. Abajo podemos poner Sublime Text. Abajo otro editor de código, Atom. Otro más, Eclipse, ¿no?, distintos programitas para desarrollar. Y si guardo esto y voy al navegador de vuelta y le doy Control R o F5 para recargar, acá en este iconito, ahí se carga la lista desorganizada, ¿no?, o desordenada, perdón. Fíjense que la única diferencia es que la lista ordenada utiliza números y la lista desordenada utiliza estos puntitos. Esos marcadores que aparecen, 1, 2, 3, 4, o los puntitos, nosotros los podemos editar desde HTML para que sean distintos, ¿no? Eso se hace con un atributo que ponemos en los elementos LI que se llama type. Yo puedo venir a este elemento LI, por ejemplo, y ponerle el atributo type igual y las
comillas dobles para definir el valor de ese atributo. Y existen varios. Vamos a, por ejemplo, poner cuadrado, square. Y si guardamos y recargamos, fíjense cómo ahora la lista utilizó en el primer elemento un cuadrado, ¿no? En el caso de las listas ordenadas podríamos poner type y podría poner una i minúscula, que lo que va a hacer es enumerar esos elementos con números romanos en minúscula. Y si recargo me aparece 1. Lo mismo puedo hacer abajo. Puedo poner type y ponerle i también para que se utilice números romanos. Y me lo marca de esta forma, ¿no? El 4 le podríamos hacer lo mismo, pero con la i en mayúscula para que las letras sean en mayúscula. Y si recargo me aparece 4 números romanos. También tenemos circle para un círculo, ¿no? Si recargo, a ver si circle, tengo un typo acá, ahí va, circle. Son distintos tipos que podemos añadir para editar el estilo de esos marcadores, pero igualmente esto también se puede hacer desde CSS de forma mucho más cómoda, ya que acá tendremos que ponerle a cada uno de los ítems qué tipo usar, y desde CSS se podría definir una sola vez para todos, sería mucho más rápido. Pero bueno, igualmente este atributo existe y se utiliza de esta forma. Después tenemos listas de definiciones que se escriben DL, ¿no? Viene de definition list, y es para justamente listar definiciones de palabras, ¿no? Adentro, estas etiquetas no van a recibir elementos LI, sino que van a recibir elementos DT, que quiere decir definition term, que va a ser el término, la palabra que vamos a definir, por ejemplo HTML. Y enseguida, al lado de esa etiqueta, sí o sí tienen que estar juntas, tienen que ser elementos adyacentes, se dice, va la etiqueta DD, que quiere decir definition description, que es la descripción de la palabra de arriba, ¿no? Entonces, es un lenguaje de marcado de hipertexto, ¿no? Si yo quiero definir otra palabra, pongo unos espacios y escribo otro término, DT, CSS, y abajo, definition description, y ponemos un lenguaje de hojas de estilo en cascada. Y lo mismo con cualquier otra palabra que yo quiera definir, DT y abajo DD. Y así se crean las definiciones. Si guardamos esto y lo vemos en el navegador, fíjense cómo por defecto el navegador pone la palabra y la descripción un poco más adentro, ¿no? Esas son las listas que nosotros podemos crear con HTML. Ordenadas, desordenadas y de definición. Vamos a suponer ahora que yo tengo este código de acá, lo voy a comentar, ¿no? Y vamos a suponer que yo en este código de acá arriba tengo una lista de nombres, ¿no? Entonces voy a escribir, por ejemplo, Juan, LI Julián, LI, ahí va, LI Gonzalo, ¿no? Y tengo mi lista ordenada. Si guardo y me fijo en el navegador esto, recargamos y ahí aparece. Y quiero tener otra página aparte que tenga una lista de apellidos, por ejemplo, ¿no? Por hacer un ejemplo. Entonces voy a crear en mi carpeta otro archivo que se llame apellidos.html con la extensión HTML. Voy a crear de vuelta con el atajo mi plantilla de HTML. Podría ponerle acá el título apellidos. Y adentro del body lo que voy a hacer es justamente crear de vuelta esa lista de elementos ordenados, ¿no? Entonces voy a poner Espínola, LI González y García, ¿no? Entonces, en HTML existe un elemento para poder vincular estas dos páginas y poder saltar de una a la otra, y ese elemento se llama A, ¿no? Que viene de anchor o ancla, y esto es un hipervínculo, ¿no? Voy a escribir acá un comentario, hipervínculo, para poder conectarlos. Y la etiqueta A lo que tiene es un atributo que va siempre con la etiqueta A, que se llama href. Href quiere decir cuál es el destino al que querés ir, ¿no? En este caso yo quiero ir a una página que se llama apellido.html, ¿no? Entonces, si yo me pongo entre las comillas y aprieto control espacio, me van a aparecer los archivos que están en mi carpeta. En este caso apellidos.html e index.html, ¿no? Entonces yo quiero ir a apellidos.html
Y acá dentro de A voy a escribir ver apellidos, ¿no? Entonces este texto, si guardamos y recargamos, se va a ver en nuestro navegador, ver apellidos, y va a tener un estilo distinto, ¿no? Incluso acá aparece también en DevTools, y si le damos clic, fíjense cómo nos llevó a apellidos.html y en la URL cambió justamente el archivo en el que estamos. Ahora estamos en apellidos.html. Lo que podría hacer es, para hacer una navegación, venir a apellidos.html y crear también un anchor que me lleve esta vez a index.html. Y acá le pongo ver nombres, ¿no? Si yo guardo y recargo, veo que acá me aparece ver nombre. Si le doy clic me lleva a index, si le doy clic a ver apellidos me lleva a apellidos. Y así es como conectamos básicamente distintos documentos HTML. Esto es lo que se hace en los distintos sitios para poder conectar distintas páginas. Si de repente nosotros tenemos una página que es de contacto, una página que es sobre nosotros, una página que es de inicio y demás, así con estos hipervínculos podemos conectarlos. Estos hipervínculos, además de tener el atributo href, tienen un atributo que se llama target. Target lo que hace es definir de qué manera ir a ese recurso, ¿no? Los valores que puede recibir target son --blank, --parent, --self y --top. Si nosotros utilizamos --blank, lo que va a pasar es que cuando nosotros le demos clic a este link, nos va a abrir una nueva pestaña con la página, dejándonos en la que estamos actualmente, ¿no? Si guardamos y recargamos esto y vamos a apellidos, le damos clic a ver nombre, que es el que modificamos con el atributo target, fíjense cómo no modifica la ruta, sino que abre una nueva pestaña y nos lleva a index.html. En este caso, fíjense cómo si le voy dando clic se va cada vez creando una nueva pestaña. Pero bueno, esto se suele utilizar más para, por ejemplo, si en tu página tenés redes sociales, que al darle clic justamente te abra una nueva ventana para que siga navegando en nuestro sitio. Pero bueno, además de blank existen estos otros atributos que los invito a mirarlos en la documentación de MDN. Pero eso es básicamente el funcionamiento de los hipervínculos.